Nunca ignores la mano temblorosa de alguien que te sirve la comida, porque a veces esa herida oculta la verdad más dolorosa que jamás imaginarías. En un pequeño restaurante de barrio, una joven mesera trabajaba con la mano vendada, sirviendo platos con esfuerzo, pero siempre sonriendo. Ninguno de los clientes sospechaba lo que en realidad le estaba pasando. Ni siquiera imaginaban que el dueño verdadero del lugar estaba sentado a pocas mesas, ocultando su identidad. Lo que él descubrió esa noche cambió su vida para siempre. Camila tenía solo 22 años, pero su rostro ya cargaba las huellas de alguien que había vivido mucho más de lo que correspondía a su edad. Había crecido rápido, obligada por la vida a madurar antes de tiempo. Su madre, enferma desde hacía años por una dolencia que la dejó postrada en la cama la mayor parte del día, dependía completamente de ella. Su hermano menor, un niño de apenas 8 años, la miraba con la inocencia de quien aún no comprendía del todo lo duro que podía ser el mundo. Y Camila, con su delantal manchado de grasa y café, era la que sostenía ese pequeño universo en ruinas. Ella no tenía opción. Debía trabajar doble turno en el restaurante, dormir poco y gastar cada centavo en medicinas, alquiler y comida. Su vida no tenía espacio para sueños ni para descanso. A simple vista, los clientes solo veían a una joven mesera con el cabello recogido y una sonrisa tímida, alguien que les llenaba las tazas de café y anotaba sus pedidos con rapidez. Pero nadie imaginaba el precio de esa sonrisa. Nadie notaba el temblor de su mano cuando apoyaba un plato sobre la mesa, ni la forma en que apretaba los labios para contener una mueca de dolor. Esa venda improvisada en su mano derecha no era un simple accidente doméstico, como ella repetía una y otra vez a quien se atrevía a preguntar. La verdad era más cruel. La herida provenía de la violencia que soportaba en silencio dentro de su propia casa. El hombre con el que su madre había decidido rehacer su vida, un padrastro alcohólico y agresivo, descargaba en ella toda su frustración. Los gritos, los golpes y las amenazas eran tan frecuentes que Camila ya había aprendido a esconder los moratones bajo la ropa y a inventar excusas creíbles. Esa semana, la situación había llegado a un punto insoportable. El padrastro le había torcido la muñeca con tal fuerza que casi se la fractura. Camila se había limitado a vendarla como pudo, con un pedazo de tela y un poco de cinta adhesiva. No podía ir al hospital, porque no tenía dinero ni seguro médico, y además temía que los trabajadores sociales se llevaran a su hermano si descubren la situación en la que vivían. Así que eligió callar, sonreír y seguir trabajando. El dolor físico lo llevaba en la mano, pero el dolor emocional lo cargaba en el alma, y era mucho más pesado. El restaurante se había convertido en su único refugio, aunque no era un lugar fácil. El dueño que figuraba en los papeles casi nunca aparecía, y el gerente local explotaba a los empleados con turnos interminables y salarios miserables. Camila sabía que la estaban exprimiendo, pero no podía quejarse ni renunciar. Tenía que aguantar, porque cada día que trabajaba era un día más en el que podía poner un plato de comida en la mesa de su casa. Lo que la destrozaba era que, a pesar de su esfuerzo, sentía que todo se desmoronaba. Su hermano crecía rodeado de miedo. Su madre empeoraba con cada tos que sacudía la habitación, y ella misma se consumía poco a poco, perdiendo la esperanza de que las cosas algún día cambiarán. Aún así, Camila era fuerte. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba a su hermano para la escuela, dejaba un poco de dinero escondido bajo la almohada de su madre para que pudiera comprar pan cuando alguien del vecindario pasara a ayudarla, y después caminaba hasta el restaurante. Allí, aunque la vida le pesaba como una losa, se obligaba a levantar la cabeza, a poner una sonrisa y a atender a cada cliente como si nada pasara. Nadie debía saber lo que ocurría tras las paredes de su hogar. Nadie debía descubrir que ella estaba rota. Pero esa máscara empezaba a resquebrajarse. Los clientes notaban su torpeza al servir, los compañeros murmuraban que su ritmo era más lento, y algunos incluso se quejaban al gerente. Camila se disculpaba una y otra vez, mientras por dentro se castigaba con pensamientos crueles, que no servía para nada, que tarde o temprano perdería el empleo, que no podría sostener a su familia. Era un círculo de angustia del que no veía salida. Lo que Camila ignoraba era que, entre los muchos rostros indiferentes que llenaban las mesas del restaurante, había uno que la observaba con especial atención. Un cliente aparentemente común, que se sentaba en silencio en la esquina, parecía leer un cuaderno y apenas levantaba la vista. Ese hombre, sin embargo, no estaba allí por casualidad. Él era Mateo, el verdadero dueño del restaurante, que había decidido presentarse de incógnito
para ver con sus propios ojos cómo funcionaba su negocio y cómo eran tratados los trabajadores. Y lo que vio en la fragilidad oculta de Camila fue mucho más que una mesera cansada. Descubrió una verdad que pronto saldría a la luz y que cambiaría el rumbo de ambos para siempre. Mateo llevaba más de una hora en aquella mesa mezquina, fingiendo leer su cuaderno, pero en realidad no podía apartar los ojos de Camila. No era solo su torpeza al mover los platos ni la venda mal hecha en la mano lo que lo inquietaba. Era esa forma de mirar al suelo, de contener el llanto mientras sonreía para los clientes, como si su vida dependiera de sostener esa máscara. Mateo había visto muchas cosas en sus recorridos secretos por sus negocios, pero nunca algo que lo afectara tanto. Él solía infiltrarse en sus restaurantes para descubrir abusos de gerentes, empleados deshonestos o simples problemas de servicio. Pero esa noche no estaba observando un negocio, estaba observando una vida que se estaba rompiendo frente a él. Mientras tanto, Camila luchaba contra su propio cuerpo. Cada bandeja que cargaba se le hacía más pesada que la anterior. Cada taza de café temblaba en su mano izquierda como si fuese de plomo. Había pasado la mañana cuidando a su hermano, después corrió a comprar medicinas fiadas en la farmacia, y al llegar al trabajo, se encontró con las burlas de un compañero que le dijo que parecía inútil, con esa mano vendada. Tragó saliva, no contestó, y siguió. No podía permitirse un minuto de debilidad. Sabía que el gerente estaba buscando cualquier excusa para despedirla, porque para él no era más que un número fácil de reemplazar. El restaurante estaba lleno aquella noche. Familias hablando en voz alta, parejas discutiendo por tonterías, clientes exigiendo descuentos o quejas sin sentido. Para ellos, Camila no era nadie, solo la chica que debía sonreír aunque el corazón le pesara como piedra. Y lo más duro era que, cada vez que alguien se quejaba, ella inclinaba la cabeza, pedía disculpas y prometía hacerlo mejor, aunque sabía que no tenía fuerzas. Nadie se detenía a preguntarle si estaba bien. Nadie, salvo ese hombre callado en la esquina. En un momento, cuando intentó servir una jarra de agua, la muñeca le dolió tanto que se le escapó un gemido ahogado. El cliente al que servía, un hombre impaciente, la miró con desprecio y gritó: «¿Qué te pasa? Si no puedes hacer tu trabajo, mejor quédate en tu casa». Las risas de otra mesa acompañaron el comentario. Camila sintió que el mundo se le venía encima. Quiso desaparecer, esconderse en la cocina y llorar, pero no podía, así que respiró hondo, apretó los dientes y pidió perdón. Mateo apretó el puño bajo la mesa. Sentía rabia, no contra ella, sino contra la injusticia que veía. Su padre, que le había dejado aquel negocio, siempre le repetía que los empleados eran la columna vertebral de todo restaurante, que sin ellos no había servicio ni futuro, pero los gerentes que había contratado parecían haber olvidado esa filosofía. Lo que Mateo estaba viendo era una explotación disfrazada de normalidad, un abuso tan silencioso que nadie lo notaba, salvo quienes lo sufrían. Cuando llegó la medianoche y los clientes comenzaron a irse, Camila seguía limpiando mesas, doblando servilletas con una sola mano, acomodando sillas mientras el resto de sus compañeros ya se habían marchado. El gerente ni siquiera se ofreció a ayudarla. Al contrario, le ordenó con voz seca: «Asegúrate de dejar todo impecable antes de irte, y mañana quiero que llegues más temprano». Camila asintió sin levantar la mirada, tragándose las lágrimas. Mateo esperó pacientemente. Sabía que su papel de observador debía continuar un poco más, porque quería entender qué había detrás de esa venda y de esos ojos cansados. Y entonces, cuando Camila salió por la puerta del restaurante, él decidió seguirla. No lo hacía por curiosidad vacía, sino porque algo en su interior le decía que esa chica estaba en peligro, que esa herida no era un simple accidente. La siguió a distancia, por calles poco iluminadas, hasta llegar a un edificio ruinoso con paredes descascaradas y ventanas rotas. Allí, el misterio comenzó a aclararse. Camila se detuvo frente a la puerta, respiró hondo como preparándose para entrar en una batalla y luego subió por las escaleras. Mateo se quedó en la esquina, dudando si debía acercarse o esperar, y fue en ese momento que escuchó los gritos. Una voz masculina, fuerte y violenta, resonaba desde dentro. Los insultos eran tan claros que erizaban la piel. «Eres una inútil. No sirves para nada», gritaba la voz. Camila no contestaba. Solo se escuchaban ruidos de objetos golpeando contra la pared y un sollozo ahogado. Mateo sintió que la sangre le hervía. No quería intervenir sin saber exactamente qué pasaba, pero cada segundo que escuchaba lo convencía más de que debía hacerlo. Dio un paso hacia la puerta, pero se contuvo.
Sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. Podía llamar a la policía, pero temía que llegaran tarde. Podía entrar de golpe, pero no quería poner en riesgo a Camila. Se quedó allí, con el corazón latiendo a toda velocidad, esperando el momento justo. Los gritos continuaron un rato más, hasta que finalmente la puerta se abrió de golpe y apareció el hombre. Un sujeto de mediana edad, con olor a alcohol, mirada perdida y la rabia todavía en el rostro. Empujó a Camila hacia el pasillo, y ella, con su mano vendada, apenas pudo sostenerse en pie. Mateo dio un paso al frente, y por primera vez, sus miradas se cruzaron. Camila lo reconoció. Lo había visto en el restaurante esa misma noche, sentado en la esquina. Se sorprendió de verlo allí, pero no tuvo fuerzas para decir nada. El hombre, en cambio, lo miró con desconfianza y gruñó. ¿Y tú quién eres? Esto no es asunto tuyo. Mateo apretó la mandíbula. Todo en su interior le pedía gritar, enfrentarlo, poner fin a esa violencia de una vez. Pero también sabía que debía elegir bien sus palabras, porque lo que estaba a punto de pasar podía cambiarlo todo. El silencio del pasillo se volvió insoportable. Solo se escuchaba el goteo de una tubería rota y la respiración agitada de Camila. Ella intentaba ocultar el miedo detrás de una calma fingida, pero su cuerpo temblaba. El hombre, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol, avanzó un paso más hacia ella, como un depredador acorralando a su presa. Y fue entonces cuando Mateo, que había permanecido hasta ese momento en las sombras, dio un paso firme hacia adelante. «Detente», dijo con voz grave, sin necesidad de gritar. El padrastro se giró, sorprendido, y soltó una carcajada burlona. «¿Y tú qué? ¿Otro cliente que cree que puede meter la nariz en lo que no le importa? Márchate antes de que también te arrepientas». Camila intentó interponerse, desesperada. «Por favor, no lo enfrentes, no vale la pena». Pero Mateo no se movió. Su mirada fija, sus puños apretados, todo en él transmitía una decisión inquebrantable. Había pasado años en silencio, observando injusticias en sus locales, corrigiendo desde las sombras. Pero lo que veía esa noche no era un problema de empresa, era una vida rota delante de sus ojos. Y no pensaba quedarse quieto. «Ella no está sola», dijo, mirando directamente al agresor. «Y tú no volverás a tocarla». El hombre, enfurecido por el desafío, levantó la mano como si fuera a golpear a Camila de nuevo. En ese instante, Mateo reaccionó. Sujetó con fuerza la muñeca del agresor y la bajó de golpe. El padrastro intentó zafarse, pero la presión de Mateo era demasiado. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa. No esperaba esa fuerza, no esperaba esa firmeza. «¿Quién crees que eres?», gritó el padrastro tratando de imponerse. «Esta es mi casa, y hago lo que quiero». Mateo respiró hondo, conteniendo la rabia. No quería rebajarse a su nivel, pero necesitaba dejar claro que esa situación había terminado. Lo empujó contra la pared con la autoridad de alguien que no pedía permiso. «No eres dueño de nada», le respondió, «y mucho menos de ella». Camila, con lágrimas en los ojos, miraba la escena sin poder creerlo. Estaba acostumbrada a que nadie la defendiera, a soportar sola cada golpe, cada insulto. Ver a alguien plantarse frente a su agresor era como presenciar un milagro. El padrastro, derrotado por la mirada implacable de Mateo, retrocedió unos pasos y masculló insultos, hasta que finalmente, con torpeza, tomó su chaqueta y salió tambaleándose por las escaleras. El pasillo quedó en silencio otra vez. Camila se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la pared. Lloraba sin poder detenerse, no solo por el miedo, sino por la mezcla de alivio y agotamiento. Mateo se agachó a su lado, le ofreció un pañuelo y con voz suave le dijo: «Ya pasó. No tienes que seguir soportando esto». Ella lo miró con incredulidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? ¿Por qué alguien, por primera vez en años, había decidido ponerse de su lado? Mateo tomó aire. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. «Me llamo Mateo. No soy solo un cliente. Soy el verdadero dueño del restaurante». Camila se quedó sin palabras. Lo observó con la boca entreabierta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El dueño. El hombre al que todos mencionan como un empresario lejano, alguien intocable, estaba allí, sentado en el suelo junto a ella, preocupándose por su dolor. «¿El dueño?», susurró, como si no pudiera creerlo. Mateo asintió. «Sí, y desde que te vi esta noche supe que algo no estaba bien. No puedo permitir que sigas viviendo así. Quiero ayudarte, Camila». Ella negó con la cabeza, temblando. «No, no puedes. Nadie puede. Este hombre siempre vuelve, siempre encuentra la manera, y yo no tengo a dónde ir.
Si me despiden, mi madre y mi hermano no tendrán nada. Mateo le sostuvo la mirada. Escúchame, no vas a perder tu trabajo, y no vas a perder tu vida en manos de alguien que no merece ni un segundo más de tu dolor. Yo me voy a encargar. Las palabras de Mateo cayeron sobre ella como un bálsamo, y al mismo tiempo, como una carga demasiado grande para creer. Estaba tan acostumbrada a las promesas vacías que dudaba de todo. Pero en los ojos de Mateo había algo distinto, una sinceridad que no había visto en nadie más. Esa noche no terminó ahí. Mateo acompañó a Camila hasta dentro del departamento para asegurarse de que estuviera a salvo. La casa era un reflejo de la miseria, muebles viejos, humedad en las paredes, una cama donde su hermano pequeño dormía abrazado a un oso de peluche roto. Camila lo cubrió con cuidado, acariciándole el cabello con ternura. Esa imagen golpeó a Mateo en lo más profundo. ¿Cómo era posible que una chica tan joven cargará con tanto dolor y aún así mostrará tanto amor? Cuando salieron al pasillo otra vez, Camila intentó agradecer, pero su voz se quebró. No sé por qué haces esto por mí. Nadie nunca me ayudó. Mateo se limitó a sonreír, aunque por dentro estaba conmovido hasta las lágrimas. Porque mereces algo mejor, y porque a veces alguien tiene que ver lo que los demás ignoran. En ese instante, Camila comprendió que su vida podía cambiar. No era una promesa fácil, no era una salida mágica, pero era la primera vez que alguien poderoso se ponía de su lado, no para explotarla, sino para salvarla. Y aunque aún no lo sabía, esa noche marcaría el inicio de un nuevo camino donde el dolor ya no dictaría su destino. Las horas siguientes fueron como un despertar después de una larga pesadilla. Camila, todavía incrédula por todo lo que había ocurrido, se levantó temprano al día siguiente con la intención de ir al restaurante como siempre. No sabía si Mateo realmente había sido sincero o si al oír llegar el gerente la estaría esperando con una carta de despido. Su corazón latía con fuerza mientras se ponía el delantal, el mismo que tantas veces había usado como escudo contra las humillaciones. Pero esa mañana algo era distinto. Ya no caminaba sola hacia el trabajo. Mateo estaba a su lado. Había pasado la noche asegurándose de que ella y su hermano durmieran tranquilos. Había comprado pan fresco para el desayuno y le había prometido que, pasara lo que pasara, no volvería a permitir que nadie la lastimara. Al entrar al restaurante, los compañeros la miraron sorprendidos al verla acompañada de aquel hombre que siempre habían creído un cliente cualquiera. El gerente, molesto, se acercó para aconsejarme por llegar con visitas al lugar de trabajo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Mateo se adelantó, quitándose la gorra y mostrando quién era en realidad. El silencio fue inmediato. Todos se quedaron paralizados al reconocer al verdadero dueño del negocio. «Soy Mateo», dijo con voz firme, «y a partir de hoy las cosas aquí van a cambiar». El gerente intentó justificarse, pero sus palabras fueron en vano. Mateo no solo lo despidió en ese mismo momento, sino que también anunció frente a todos un nuevo código de respeto y dignidad hacia cada empleado. Miró directamente a Camila y con un gesto que nadie olvidaría, declaró que ella no solo conservaría su trabajo, sino que tendría un ascenso y la ayuda necesaria para cuidar de su familia. Camila no pudo contener las lágrimas. Nunca había sentido que su esfuerzo fuera visto, nunca nadie le había dicho que merecía algo mejor. Ese día, comprendió que su valor no estaba en soportar abusos, sino en todo lo que había hecho por los que amaba. Y por primera vez, sintió que el peso que había cargado durante años empezaba a hacerse más ligero. El tiempo pasó, y poco a poco la vida de Camila comenzó a transformarse. Su hermano volvió a sonreír sin miedo, su madre recibió el tratamiento que necesitaba, y ella misma empezó a recuperar algo que creía perdido: la esperanza. Cada vez que servía un café o atendía a un cliente, ya no lo hacía escondiendo lágrimas, sino con la tranquilidad de saber que había alguien que la veía, que la respetaba y que había decidido creer en ella. Mateo, por su parte, entendió que a veces la verdadera riqueza no está en los negocios ni en los números, sino en las vidas que puedes cambiar con un acto de humanidad. Aquella noche en que vio una venda mal hecha en la mano de una mesera, fue, en realidad, el inicio de un vínculo que lo marcaría para siempre. Camila dejó de ser invisible, y en su historia quedó grabada una verdad que todos los presentes aprendieron: nunca sabes el peso que alguien carga detrás de una sonrisa. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Deja un like si esta historia te tocó el corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.